Antes de comenzar te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos luego de que Rudeus discutió con su padre. Rudeus había llegado a la posada y estaba algo deprimido, pensando que esta era la primera vez que sus padres lo habían tratado de manera tan fría. Él recordaba que ni siquiera sus padres del otro mundo lo habían tratado así, y recordó que el único maltrato que recibió de su familia en el otro mundo fue cuando sus hermanos lo echaron de casa fríamente. Luego se dio cuenta que en su otra vida, sus padres lo habían mimado bastante, y después se puso a analizar cuáles habían sido sus errores en la conversación con Paul. Por ejemplo, le había estado ayudando a Ruigerd porque así se lo dijo Hitogami, y tal vez no debió haberle hecho tanto caso, ya que de no hacerlo, podría haber terminado ayudando a muchas más personas en el continente demoníaco. También se dio cuenta que había sido un error contar su historia de esa manera, ya que había contado solo las partes buenas de su historia. Además notó el error de mencionar a Sylphie antes que a Zenith, pero esto era porque había pensado que las esposas de Paul estaban a salvo, ya que el mismo Paul estaba bien. Se molestó cuando Paul le recriminó lo de Eris, pero Rudeus no había hecho nada malo, y entonces pensó: es cierto, yo no le he hecho nada a Eris y me molesté, seguramente él tampoco le ha hecho nada a Vera, por eso se molestó cuando le dije esas palabras. Lo que Rudeus dedujo era cierto, Paul había dejado de tener relaciones durante todo este tiempo, manteniéndose fiel a sus dos únicas esposas. Entonces, más tranquilo, Rudeus decidió que iría mañana a hablar con Paul, ya que ambos se habían sobrepasado en esa discusión, y quería arreglar las cosas. Entonces pensó: estoy seguro de que si hablamos, nos entenderemos. Perfecto, todo saldrá bien, no es que no me importe mi familia, en serio, simplemente no se me ocurrió buscar información y se me pasó. No voy a negar que es bastante doloroso pensar que no aproveché este año y medio para buscar desaparecidos en el continente demoníaco, pero sigo vivo, y todavía puedo hacer algo. Así es, todo saldrá bien si de verdad me encargo de buscarlos, estoy seguro de que Paul lo entenderá. Además, en este mundo, no encontrarlos de inmediato no implica que nunca los podrás encontrar, así que lo que haré será ir a hablarlo con Paul, organizarnos y planificar. Nos dedicaremos a buscar en sitios que todavía no hayan sido explorados y le echaré una mano después de llevar a Eris a su hogar. Después del mediodía, Ruigerd volvió a la posada. Estaba bastante alegre, y traía un sobre en la mano. Sin embargo, cuando vio a Rudeus, su rostro se puso serio. ¿Ha pasado algo?, preguntó el su padre. Encontré a mi padre en la ciudad, respondió Rudeus. Cuando le dio esa respuesta, Ruigerd se puso todavía más serio, y exclamó: ¿te dijo algo desagradable? Sí. Pero hacía mucho que no lo veías, ¿no? Sí. Cuéntame lo que pasó. Entonces Rudeus le contó todo lo ocurrido, y finalmente Ruigerd dijo: entiendo. Luego detuvo la conversación, y salió un rato. Después de unas horas, por la tarde, Eris vino a la posada. Estaba animada, aunque tenía hojas por todo su cuerpo, y sus mejillas estaban llenas de barro. Rudeus pensaba que seguro se divirtió cazando goblins, y le dio la bienvenida. Pero al verlo, Eris corrió hacia él y le dijo: ¿quién ha sido? Dime, ¿quién te ha puesto así? No es para tanto, en serio, respondió Rudeus, pero ella replicó: ¿cómo no va a ser para tanto? Entonces Rudeus le contó todo lo que había sucedido, y eso puso furiosa a Eris. Mira que decirte algo tan descabellado y egoísta es imperdonable. ¿Pero qué se piensa que hemos estado haciendo? Mira que atreverse a decir que estábamos jugando. No se lo perdonaré, nunca. No se merece ser tu padre. Lo voy a matar. Y tras decir esas palabras, Eris salió disparada de la habitación, y aunque Rudeus intentó detenerla, ella fue muy rápida, y no le dio oportunidad. Pocos minutos más tarde, Eris regresó a la habitación. Aunque decir que regresó tal vez no sea lo correcto, ya que en realidad Ruigerd la traía cogida por el cuello de la camisa como si cargara a un gato.
y mientras ella decía que la soltase, el Zupar dijo: «No te entrometas en una pelea entre padre e hijo. Aunque sea una pelea padre e hijo, hay cosas que no se pueden decir», expresó Eris, y Ruigerd respondió: «Así es, aunque puedo comprender un poco cómo se siente su padre». «¿Y qué pasa con cómo se siente Rudeus? Míralo. Él siempre está alegre y contento, incluso aunque lo golpeen, nunca deja de mostrarse tranquilo. Míralo. Mira lo deprimido que está». Entonces el Zupar dijo: «Si está tan deprimido, consuélalo. Ya sea como compañera o como mujer, es algo que seguro puedes hacer». Y tras decir esas palabras, Ruigerd salió de la habitación. Después Eris se quedó nerviosa junto a Rudeus, y finalmente solo lo abrazó por la espalda, y le dijo: «Todo saldrá bien, yo estaré siempre contigo». Y luego de eso, poco a poco el miedo y la ansiedad que sentía Rudeus fueron desapareciendo. «Quizás si hubiera tenido a Eris en mi vida anterior, no hubiera terminado de esta manera», pensó Rudeus Greyrat, para finalmente terminar diciendo estas palabras: «Te lo agradezco, Eris. De verdad me has ayudado». Su corazón, que se había hecho pedazos, estaba juntándose nuevamente, y aunque no estuviera recuperado del todo, había conseguido calmarse. «Quiero seguir un rato más aquí con ella», pensó. Y finalmente, mucho más calmado y desahogado, dejó escapar la tensión de su cuerpo y se apoyó en Eris aceptando su abrazo. Mientras tanto, la novela nos cuenta el punto de vista de Paul. Ese mismo día, después de pelear con Rudeus, Paul se encontró con el mono, Hisu, el cual lo vio en la taberna, y le dijo que debería ir al gremio de aventureros, para encontrarse con algo interesante. Ambos eran excompañeros, y habían trabajado como aventureros en el pasado, y aquí mencionan que a Hisu le encanta tomar alcohol, y que toma más que Talahand, cosa que es bastante, ya que Talahand es un enano minero del carbón, y como todos sabemos, los enanos son bien borrachos. Hisu quería que Paul se encuentre con Rudeus, pero Paul le dice que ya se encontró con él, y que discutieron. «¿Así que se pelearon?», preguntó Hisu. Y Paul respondió: «Sí, maldita sea. Ahora que lo he recordado, me vuelve a doler todo». «A ver, Paul, cuéntame lo que pasó», expresó Hisu. Y Paul pensó: «Bueno, se lo contaré, después de todo Hisu siempre ha sido bueno escuchando». Y tras decir eso, le contó todo lo acontecido esta mañana. Cómo se alegró al encontrarse con Rudeus, y de cómo al escuchar cosas que no encajaban le pidió que le contara lo que estuvo haciendo. Cómo Rudeus le describió su viaje con un tono súper alegre. Y cómo él le dijo que en lugar de ponerse a contar batallitas, debió haber estado haciendo algo más importante. Y cómo en lugar de darle la razón se molestó y lo atacó. Además se atrevió a insinuar que había sido infiel, haciéndolo enfadar. Y cómo después de eso se pusieron a pelear, y recibió una paliza. Hisu escuchó todo, y al final le dijo: «Una cosa, corrígeme si me equivoco, pero ¿no te parece que esperas demasiado de tu hijo?». Y este dijo: «¿Cómo? ¿A qué te refieres?». Y el mono respondió: «Sí, verás. Sé que Rudeus es un niño prodigio, de hecho me quedé frío cuando escuché que había acabado con cientos de bestias con un solo hechizo, en la aldea Dorudia. Y sé que es uno de esos chicos que nace cada 1000 años». Y Paul respondió: «Pienso igual, Rudy es un genio. Desde niño ha sido del tipo de persona que podía hacer cualquier cosa. Hubo un tiempo en el que todavía pensaba que algunas cosas se le darían mal, pero fue capaz hasta de conseguir que Philippe le ofreciera la mano de su hija. El mismo Philippe que no podía ni verme». Recuerden que Philippe odia a Paul, y el hecho de que Rudeus haya conseguido hacerse con Eris, incluso superando ese odio, es impresionante. «Es verdad, él es un genio, pero eso no quita el hecho de que aún es un niño», expresó Hisu. Paul se quedó sorprendido, porque lo habían interrumpido, pero decidió escuchar a Hisu. «Paul, Rudeus es solo un niño de 11 años. ¿No te acuerdas que tú a los 12 años solías decir que todos los que tenían menos de 12 eran unos mocosos?». Y Paul contestó:
Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Él me ha dado una paliza hoy, es cierto que yo iba bebido, pero aún así, es innegable que se ha hecho fuerte. Aunque al principio me contuve, llegué a usar el estilo nórdico celestial cuando me lancé a 4 patas, y lo máximo que logré fue cortar la máscara que traía. Y además estaba lidiando con esa situación sin problemas, luego de controlar casi a todos mis subordinados, noqueándolos, sin matarlos. En serio. Ninguno de ellos recibió un solo rasguño. Ese niño estaba jugando con nosotros y aún así, yo perdí contra él. Ni siquiera soy capaz de saber lo fuerte que es ahora. Entonces Jesús le dijo: Paul, ¿crees que tú a los 11 años habrías sobrevivido en el continente demoníaco? ¿Qué quieres decir?, expresó Paul. Además, ese chico llevaba una escolta que podía cargarse hasta monstruos de rango A. Así cualquiera podría sobrevivir. Y Jesús le respondió: imposible. Tú a los 11 años no podrías haberlo logrado, es más, incluso ahora mismo siendo un adulto, si fueses al continente demoníaco, no podrías regresar con vida. Paul se molestó porque sabía que las palabras del mono no eran falsas. Y entonces dijo: ya, ¿qué importa? Pues sí. Rudeus es un genio. Vaya hijo supremo tengo, ya es todo un hombre. ¿Acaso es un error esperar mucho de una persona con semejante talento? Jesús? Dime, ¿me equivoco? Y el mono respondió: te equivocas. En estas cosas siempre te equivocas. Tú nunca has estado en el continente demoníaco, ¿verdad? Y Paul respondió: es verdad, solo he escuchado algunas historias. Sé que hay muchos monstruos allí, y que si no comes la carne de los monstruos podrías terminar muriendo. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Y Jesús le dijo: verás, yo nací en el continente demoníaco, así que te lo explicaré. Primero, allí no hay caminos como aquí, lo que hay es rutas, y vayas a donde vayas siempre serás atacado por un monstruo de rango C o superior. Espera, ¿rango C? ¿No estás exagerando un poco?, exclamó Paul. Después de todo, ese tipo de monstruos se encontraban raramente en el continente central. No estoy exagerando, es la verdad, por eso necesitas entender que el continente demoníaco está lleno de poderosos monstruos. Rudeus apareció en un continente lleno de poderosos monstruos, y sobrevivió aún sin tener experiencia en combate. Y en esa situación, un adulto de la raza su par se acercó a ayudarlos. ¿No estaban extintos?, preguntó Paul. Y Jesús continuó: no es así, aún existen. ¿Y recuerdas que son altamente temidos por los demás? Pero Rudeus logró vencer ese miedo, y lo hizo su aliado. En medio de todos esos problemas, optó por tomar la solución más óptima. Además, para evitar ser traicionado, pensó en darle algo a cambio al su par, algo que lo volvería su amigo. Algo que hizo que se volvieran camaradas. Entonces Paul dijo: si pensó todo eso, que le impedía buscar a nuestra gente. Y Jesús respondió: te estás olvidando de algo. Él tenía que cuidar a una chica mientras hacía todo eso. Tenía que cuidar a una hermanita pequeña mientras aprendían a cómo sobrevivir en esas tierras peligrosas. Él hizo todo lo que pudo. De hecho, si pudiera lograr más, ya no estaría a la altura de un genio, sino más bien de un superhombre. Si pudiera haber hecho eso que pides, definitivamente estaría entre los 7 campeones mundiales. En ese momento, Paul lo entendió. Se dio cuenta de que estaba pidiendo demasiado. Entonces dijo: si de verdad fue tan duro, ¿por qué me lo contó de esa manera tan alegre, como si estuviese luciéndose? Y el mono respondió: ¿no es obvio? Lo dijo de esa forma, porque no quería preocuparte. Además, dime una cosa, ¿por qué no te alegraste al verlo? ¿O acaso te hubieras alegrado si hubiera venido herido o muerto? Espera, no creo que hubiese llegado muerto, ya que en el continente demoníaco ni siquiera dejan cadáveres. Y Paul dijo:
Me cuesta mucho creer que él pudiera morir. Y el mono continuó. Ah, pobre chico. Tras regresar de un largo viaje, se encuentra con un padre que se ha vuelto un alcohólico e inútil. Si algo así me pasara, cortaría toda relación con ese patético padre. Y Paul pensó, este maldito mono se está aprovechando de la situación para decir todo lo que quiere. Entonces resopló, tomó aire, y dijo: tienes toda la razón. Pero hay algo que no me cuadra en lo que me has contado. Nosotros dejamos avisos en el gremio de aventureros de Puerto Santo. ¿Cómo es posible que Rudeus no sepa nada de lo que le pasó a la aldea si dejamos toda la historia en el edificio del gremio? Y Jesús respondió: eso probablemente es mala suerte. Entonces dime, ¿dónde te encontraste con Rudeus? Dijo Paul, y Jesús respondió: me encontré con Rudeus en la aldea Dorudia, dentro de una de sus jaulas. Además estaba desnudo, y parece que había cometido un crimen contra su gente, ya que le echaban agua todos los días. Entonces Paul entendió la situación, ya que normalmente no tratarían así a un extranjero a menos que su crimen sea muy grave. De hecho recordó una vez que le echó agua a Ghislaine, y ésta se molestó muchísimo, ya que los Dorudia consideran eso como la máxima humillación. Así que al final dedujeron que ocurrió algo en Puerto Santo, que le impidió enterarse de ello, y que luego de eso seguro lo encarcelaron. Luego Jesús le dijo que andaba haciendo misiones cerca de la aldea Dorudia y que al escuchar de un humano encarcelado, le pidió a uno de sus amigos que lo encarcelara, para rescatarlo. Entonces Paul recordó que a Jesús se le daba muy bien escapar de la cárcel, tanto que una vez lo encarcelaron por hacer trampa en las apuestas, y al día siguiente lo vio salir por la puerta principal sin problemas. Y Jesús dijo: lo mejor viene ahora. Se supone que iba a rescatar a un niño humano que estaba asustado y llorando, y cuando entré en la celda, lo que vi fue todo lo contrario a lo que esperaba. Rudeus me recibió echado, con una mirada tranquila diciendo: bienvenido al punto más alto en tu vida. ¿Te lo puedes creer? Me quedé pasmado sin saber cómo responderle a eso. Y tras decir eso Jesús comenzó a reírse, pero Paul le respondió: no le veo la gracia. Es más gracioso de lo que crees. En cuanto me dijo eso, supe inmediatamente que era tu hijo. Era idéntico a tu yo de 11. Con esa arrogancia sin sentido. No me jodas, Jesús, respondió Paul. Si tú estuviste con él, deberías haberle explicado la situación. Y el mono respondió: nah, ese tipo de cosas no se me da bien. No quise joderle la sorpresa. Y entonces Jesús se levantó y dijo: bueno, eso es todo, ahora me retiro. Bien, mi misión aquí ha terminado. Ya todo está dicho, ahora les toca hablar a ustedes dos. Ah, por cierto, el Inalice también reunió a un grupo para ir a buscarlo al continente demoníaco, creo que estaban en Puerto Santo. Nota: en esta parte Jesús se refiere al grupo de Roxy, que también están yendo a buscar a Rudeus, porque lo creen perdido. Recuerden que ellos no se encontraron, o mejor dicho no se vieron en Puerto Santo. Entonces Paul dijo: creí que el Inalice me odiaba. Y Jesús respondió: nadie del antiguo grupo te odia tanto como para no ayudarte en esta situación. Ah, casi se me olvida, no bebas esta noche, y mañana temprano ven a la posada, bien descansado. Y tras decir eso Jesús salió del bar. Luego de eso Vera visitó a Paul y se disculpó por cómo vestía, ya que pensaba que fue parte del problema, y una de las razones por las que discutió con su hijo. Pero Paul le dijo que no era así, que Rudeus hubiera sospechado igual. Y nos confirman que no tenían ninguna relación más allá del trabajo. Luego Paul regresó a su habitación, y allí encontró a Norm dormida en su cama. Entonces se puso a pensar en lo que había hecho, y comparó a Norm con Rudeus, y pensó: si Norm hubiera emprendido el mismo viaje, ¿acaso la habría tratado igual que a Rudeus? Y se dio cuenta que sea un prodigio o no, Rudeus también era su hijo, y no lo había recibido correctamente. Al día siguiente Rudeus fue a buscar comida ya que era la hora de almorzar, y se sentó en la mesa del bar,
y en el mismo lugar unos minutos después se encontró con Paul. Y al verlo acercarse, Eris se puso frente a Rudeus para protegerlo, mientras cerraba los puños. Entonces Paul dijo: «Vaya, no sabía que eras de los que se esconden detrás de las chicas». Y Eris le respondió: «Rudeus no se esconde, soy yo quien se puso enfrente, para protegerlo de un padre horrible». Rudeus estaba tranquilo ya que ese tipo de bromas era clásicas de Paul, y entonces le lanzó una mirada a Ruiger, y en respuesta el Supar vino y se llevó a Eris. Y antes de salir del bar, Ruiger miró a Paul y le dijo: «Sé que tienes muchas cosas que decirle, pero recuerda que solo puedes decírselas porque tu hijo está vivo». El Supar le recordó que sea como fuere su hijo estaba vivo, y Paul asintió. Entonces se sentó junto a Rudeus y comenzaron a hablar. Paul le dijo: «Ese sujeto es el Supar del que me hablaste, ¿no?» «Sí, es él», contestó Rudeus. «Pues me ha parecido un buen tipo», respondió Paul. «Seguro que los rumores acerca de ellos no son tan ciertos». Luego Rudeus le dijo: «Bueno, ¿a qué viniste?» Y Paul respondió: «Verás, yo quería pedirte perdón». Y Rudeus le dijo: «No es necesario, luego de pensarlo un poco, entendí en qué puntos me había equivocado. Es cierto que en parte perdí mi tiempo, y no busqué información acerca del incidente de la gran teletransportación. Es cierto que me fue imposible hacerlo en Puerto Santo, pero en Puerto Brisa estuvimos mucho tiempo buscando a los contrabandistas, podía haberle preguntado al intermediario o a cualquier otro informador, pero como ni pregunté ni me informé, fui incapaz de obtener esa información. Eso fue un error por mi parte. Así que en lugar de aceptar tus disculpas, soy yo quien te pide disculpas». Él se disculpó diciendo que su viaje podría haber sido unas vacaciones, y Paul le dijo que definitivamente ese viaje fue muy peligroso. Luego Rudeus dijo: «Cuando lleve a Eris de regreso a Fitoa, iré a echar un vistazo por el continente central». Y aunque ambos ya se habían perdonado, y estaban hablando, su conversación era muy formal y no se sentía natural. Y definitivamente no se sentía como la charla entre un padre y su hijo. Y es que ambos estaban nerviosos. Entonces Rudeus le preguntó acerca de la situación actual en la provincia y le pidió más detalles. Y Paul respondió con un «claro». Entonces le contó cómo todo en su pueblo había desaparecido, incluso los edificios. Le contó acerca del enorme número de muertos ya confirmados y del aún mayor número de desaparecidos. Cómo consiguió reunir fondos para organizar un grupo de búsqueda con voluntarios y cómo aprovechó la sede del gremio de aventureros para reunir información sobre varias partes del mundo desde un único lugar. Y cómo dejaba mensajes para reclutar gente que lo pudiera ayudar a buscar a su familia. Entonces Rudeus pensó: si hubiera visto ese mensaje, habría comprendido lo grave que era la situación, con Zenith, Lilia y Aisa todavía desaparecidas. Es posible que estén en alguna parte del continente demoníaco, tal vez hasta estuvieron en alguno de los lugares que recorrí y no me di cuenta. Su conversación duró bastante, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Rudeus recordaba que la forma de hablar con su padre era muy diferente a esta. Y finalmente la gente comenzó a irse del bar, y parecía que ya iba a ser la hora de cerrar el bar. Entonces Paul le preguntó: «Rudy, ¿qué vas a hacer a partir de ahora?» Y este respondió: «Por ahora, lo que haré será llevar a Eris de vuelta a Fitoa». «¿Incluso aunque no quede nada en pie?», exclamó Paul. Y Rudeus respondió: «Aún así, debemos regresar. No nos queda más remedio que regresar. Aún sabiendo que Philip, Soros y Ghislaine están desaparecidos, y aún sabiendo que no encontraremos nada allí. No tenemos otra alternativa». Y Paul preguntó: «¿Por qué razón?». Y Rudeus respondió: «Es porque necesitamos verlo con nuestros propios ojos, para poder aceptar la situación. Después de ir allí, buscaremos en otros continentes». En ese momento, el dueño del bar vino a la mesa y colocó una bebida caliente, diciendo: «No se preocupen, la casa invita. Solo hazme un favor».
por favor mírale la cara. En ese momento Rudeus se dio cuenta de que durante toda la conversación no había visto el rostro de Paul. Y cuando alzó la vista para ver su rostro, pudo ver su rostro triste, una cara horrible que estaba como a punto de llorar. Entonces entendió que Paul había estado buscando a su familia, con una gran depresión y mucha ansiedad porque no los había encontrado en año y medio. Y ahora que había encontrado a uno de los miembros de su familia mostrándose tan alegre, se había molestado. Esta situación hizo que Rudeus recordara su pasado, cuando una vez uno de los estudiantes vino a su casa y le contó lo genial que se la había pasado estos días. Rudeus se molestó y le dijo unas palabras muy duras, ya que estaba muy molesto por el bullying que le habían hecho, y que en ese momento viniera alguien a contarle lo genial que vivía, no le había sentado nada bien. Era casi la misma situación que con Paul. Luego recordó cómo hace 6 años ellos tuvieron una pelea, en la que Rudeus terminó reprendiendo a su padre, y luego Paul terminó reprendiendo a Rudeus. Entonces se le ocurrió una solución, así que expresó estas palabras. Volvamos a intentarlo, hagamos como si lo de ayer no hubiera pasado. Hagamos como si ayer no nos hubiéramos visto, ni hubiéramos peleado. Es más, actuemos ahora mismo como si tan solo fuéramos un padre y un hijo que se reencuentran luego de 1 año. Ante estas palabras, Paul solo pudo decir, Rudy, no te entiendo. Pero Rudeus continuó. No te preocupes, es simple, solo separa los brazos así. Entonces Rudeus saltó a los brazos de Paul y lo abrazó, mientras decía. Te extrañé bastante. Paul no sabía bien cómo reaccionar, y para ayudarlo, Rudeus le dijo, ¿no te parece que habría algo que deberías decirle a ese hijo tuyo que llevas tanto sin ver? Y finalmente algo nervioso Paul expresó. Me alegro de verte, Rudy. En ese momento la barrera que existía entre los dos se rompió. Te extrañé bastante. No sabes cuánto, Rudy. Estuve esperándote, no sabía nada de nadie, pensé que podrías haber muerto, pero estás aquí, y cuando te encontré, hice esto. Era la primera vez que Rudeus veía a un hombre como Paul destrozado, y hecho un mar de lágrimas, llorando descontroladamente. Perdóname, Rudy, lo siento de veras. En ese momento Rudeus también comenzó a llorar junto a él, mientras lo abrazaba. Y de esta forma, después de 5 años, al fin padre e hijo pudieron encontrarse. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Estuvo muy emotiva la reconciliación, es una de las partes que más me ha encantado. Espero te haya gustado este resumen de la novela, y como siempre te recuerdo que en la descripción está la lista de en vivos donde he leído toda la novela. Y donde puedes adelantarte a mí, viendo el en vivo 6 que es el que continúa a este resumen, desde la hora y 2 minutos. Además les agradezco el apoyo que están mostrando en los últimos vídeos de resúmenes de Mushoku Tensei, y en los de la novela. Y también te invito a ver otras series que ya he terminado de resumir en el canal, como Re:Zero o Torre de Dios, las cuales tienen sus propias listas de resúmenes en la sección de listas del canal. Recuerden que tengo más de un canal, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX todo junto. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo, es que puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, que dejaré en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Onichan.